Lo que había descubierto no solo destruiría al CEO, sino que también me destruiría a mí. Esos archivos estaban donde siempre, apilados en la esquina que nadie miraba dos veces. Pero esa tarde, la rutina de acomodarlos no se sentía igual. Había algo extraño en el peso de uno de los folders, como si guardara más de lo que debería. Andrea, solo ordena y no preguntes. Es lo que me repetía cada vez que me encargaban tareas tediosas. Pero esta vez, no pude resistirme. Abrí el folder, y lo que vi no eran solo números ni las típicas gráficas de desempeño. Eran firmas, contratos, y palabras que jamás habían cruzado mi escritorio. Distribución encubierta, fondos desviados, y una lista de nombres que no tenía sentido. Al principio pensé que era un error. Revisé la fecha, reciente. Muy reciente. Mis manos empezaron a sudar, mi corazón golpeaba como un tambor descompuesto. Intenté cerrar el folder, hacer como que no había pasado nada, pero la curiosidad era más fuerte. Me encerré en la sala de juntas vacía, donde sabía que nadie me molestaría. Uno a uno, repasé los documentos. Ahí estaban las pruebas, claras como el agua sucia que nos vendían como limpia. Transferencias irregulares, proyectos fantasma, y el nombre del CEO estampado en cada autorización. Lo primero que pensé fue, esto no me incumbe. ¿Qué hacía yo metiéndome en cosas que claramente estaban fuera de mi alcance? Pero al mismo tiempo, la pregunta quemaba. ¿Por qué estaba esto en mi escritorio? Salí de la sala como si llevara un letrero en la frente que decía culpable. Evité cruzarme con cualquiera, pero mis ojos no podían dejar de buscar sospechas en las caras de mis compañeros. ¿Quién más había? ¿Quién había dejado esto a propósito? La paranoia se instaló en mi cabeza como un huésped indeseado. Cada clic de teclado, cada puerta que se abría me hacía saltar. Estaba segura de que alguien estaba esperando mi reacción, vigilando si cometía un error. Esa noche no dormí. Repasé los papeles en mi mente, cada número y cada firma. Intenté convencerme de que todo esto no era más que un malentendido, que al día siguiente podría olvidarlo. Pero la verdad no es algo que puedas esconder bajo la alfombra, no cuando tiene tantas páginas y tantas pruebas. El sol del siguiente día apenas había salido cuando decidí que debía actuar. Pero, ¿cómo? ¿A quién podía acudir sin arriesgarlo todo? La duda era como un nudo que se apretaba más con cada minuto que pasaba. Y así, empezó todo. Lo que parecía un día cualquiera en la oficina se convirtió en la primera pieza de un dominó que no tenía idea de hasta dónde caería. Pero una cosa estaba clara, ya no había marcha atrás. El folder seguía ahí, escondido en el fondo de mi cajón, como un recordatorio constante de lo que había descubierto. Cada vez que lo abría, sentía que esos papeles me miraban, como si supieran que no podría ignorarlos para siempre. Intenté concentrarme en mi trabajo, seguir con la rutina, pero mi mente no me dejaba en paz. Cada correo que enviaba, cada llamada que contestaba, parecía teñido de esa verdad que ahora cargaba. ¿Qué hacía yo con esto? ¿Cerrar los ojos y seguir adelante como si nada hubiera pasado? ¿O arriesgarme a que alguien más me encontrara con esos documentos y pagara un precio que no estaba preparada para asumir? Miraba a mis compañeros, intentando leer sus caras. ¿Quiénes sabían? ¿Quiénes estaban involucrados? Y peor aún, ¿quiénes podían estar vigilándome? Cada mirada que me dirigían me parecía más prolongada de lo normal. Cada risa a lo lejos me hacía sentir que era el tema de conversación. Para colmo, empezaron a surgir rumores. Nada claro, nada específico, pero suficientes para levantar sospechas. Comentarios en los pasillos sobre cambios en la gerencia, sobre ajustes que se avecinaban. La tensión en la oficina era tan densa que parecía que podías cortarla con un cuchillo. Un día, mientras tomaba café, escuché a un par de compañeros susurrar. No alcanzaba a entender todo, pero capté palabras clave, listas, reducciones y nadie está a salvo. Mi estómago dio un vuelco. ¿Tenían algo que ver con lo que sabía? ¿O era simplemente otra coincidencia que alimentaba mi paranoia? No podía evitar fijarme en Claudia, la encargada de recursos humanos. Siempre impecable, siempre sonriente, pero ahora su sonrisa parecía más falsa que nunca. Pasaba demasiado tiempo encerrada con los jefes, salía con una carpeta diferente cada vez. Y luego estaba Luis, el analista financiero. Normalmente era el alma de las reuniones, pero últimamente parecía nervioso, inquieto. Más de una vez lo encontré mirando hacia mi escritorio, como si esperara algo. Mi mente jugaba con posibilidades. Tal vez Luis sabía algo y estaba buscando una señal de mi parte. Tal vez Claudia estaba ayudando a encubrirlo todo. Tal vez yo era la única que realmente sabía lo que pasaba y eso me ponía en una posición que no quería ocupar. Esa noche, me quedé hasta tarde. Quería pensar con claridad, lejos de las miradas inquisitivas de mis compañeros. Saqué el folder de mi cajón y lo extendí sobre el escritorio, como si al verlo en toda su magnitud pudiera tomar una decisión. Pero cuanto más lo miraba, más dudas surgían. ¿Qué ganaba yo con esto? ¿Qué perdía? ¿Y si lo entregaba y me quedaba sin trabajo? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía seguir trabajando aquí sabiendo lo que sabía? Era como un juego de ajedrez donde cada movimiento parecía llevarme a perder. De repente, un ruido en la oficina me hizo saltar. Guardé los papeles rápidamente y apagué la luz. Desde el rincón oscuro, vi pasar una sombra. No alcancé a ver quién era, pero lo suficiente para saber que no estaba sola. El miedo era una constante que empezaba a apoderarse de todo. Esa noche, salí de la oficina con el corazón acelerado y un nudo en el estómago. Mientras caminaba hacia mi auto, me pregunté si alguien más había visto lo que yo, si alguien más estaba viviendo esta misma pesadilla. Pero al final, solo tenía una certeza, no podía seguir ignorándolo. Cada día que pasaba, la duda crecía, y con ella, el peligro de quedarme callada. Los rumores ya no eran susurros discretos en las esquinas.
Ahora flotaban en el aire, lo suficientemente fuertes como para que todos los escucharan, pero nadie se atreviera a confirmarlos. Despidos, reestructuraciones, recortes, palabras que calaban profundo en cada uno de nosotros. Pero a mí, más que a nadie, porque sabía más de lo que debería. Había algo en la forma en que los jefes se comportaban que no era normal. Las reuniones a puerta cerrada eran más frecuentes, sus rostros tensos al salir dejaban claro que algo grande estaba sucediendo. Pasaban de largo por nuestras estaciones sin hacer contacto visual, como si tuvieran miedo de que pudiéramos adivinar lo que tramaban. Lo peor eran las miradas de mis compañeros. Sentía los ojos de todos en mi espalda cada vez que caminaba hacia la impresora o cuando me levantaba por un café. Algunos parecían compadecerme, otros me miraban como si yo fuera la causa de todo. Y entonces llegó el comentario que lo cambió todo. Dicen que Andrea está involucrada. No supe quién lo dijo ni de dónde salió, pero lo escuché. Mi nombre, mi presencia, mis acciones, todo parecía estar bajo un microscopio. Intenté mantener la calma, seguir actuando como si nada, pero el sudor frío en mi frente me delataba. Y como si no fuera suficiente, Claudia, la encargada de recursos humanos, comenzó a aparecer con más frecuencia cerca de mi estación. No decía nada, solo pasaba, pero su presencia era suficiente para ponerme los nervios de punta. Luego estaba Luis, el analista financiero. Parecía estar siempre cerca, como si esperara que cometiera un error. Más de una vez lo vi mirando en dirección a mi cajón, donde todavía guardaba esos malditos documentos. Las reuniones a puerta cerrada continuaban, pero ahora parecían más exclusivas. Solo los altos mandos entraban, sus conversaciones apagadas detrás de las paredes gruesas. A veces, podía oír fragmentos. Ajustes necesarios, daños controlados, alguien tiene que pagar. El ambiente en la oficina se volvió sofocante. Las risas desaparecieron, los murmullos se hicieron más cuidadosos, y el sonido de las teclas del teclado era lo único que rompía el silencio. Cada correo que llegaba hacía que todos contuvieran el aliento, temerosos de ver su nombre en el asunto. Mi ansiedad creció al punto de ser insoportable. Ya no podía concentrarme en mi trabajo, no podía comer, no podía dormir. Mi mente repetía una y otra vez las posibles consecuencias de lo que sabía. ¿Y si alguien encontraba esos documentos? ¿Y si alguien ya sabía que yo los tenía? Una tarde, mientras intentaba calmarme con una taza de café, Luis se me acercó. Fue directo, sin rodeos, como si supiera exactamente lo que quería de mí. Andrea, ¿todo bien? Te ves preocupada. Su tono era amistoso, pero había algo detrás de sus palabras que no me gustó. Lo miré, intentando leer en su rostro si sabía algo, pero su expresión era neutral. Me limité a sentir y a devolver una sonrisa falsa. Esa noche, mientras todos se iban, me quedé un poco más. Necesitaba revisar esos documentos de nuevo, entender cada detalle, cada implicación. Pero cuando abrí mi cajón, algo estaba mal. El folder no estaba donde lo había dejado. Mi corazón se detuvo. Busqué frenéticamente, moví papeles, saqué todo de su lugar. Y ahí estaba, en el fondo, pero desordenado. Alguien lo había tocado. La paranoia se apoderó de mí. ¿Quién había sido? ¿Claudia? ¿Luis? ¿Alguien más? Ya no podía confiar en nadie. Cada sombra en los pasillos, cada ruido en la oficina vacía, me parecía una amenaza. El miedo ya no era una sensación pasajera. Era una presencia constante, una sombra que no me dejaba en paz. Y lo peor era saber que esto apenas comenzaba. Cuando empiezas a buscar aliados, te das cuenta de algo. En este lugar, todos llevan una máscara. Algunos la usan para protegerse, otros para esconder sus intenciones, pero todos, absolutamente todos, están jugando un papel. Decidí acercarme a Sofía, una de las asistentes de otro departamento. Siempre me había parecido alguien sincera, alguien que mantenía su distancia de las intrigas de la oficina. Había trabajado aquí casi tanto tiempo como yo y sabía que, si alguien podía entender la presión que sentía, era ella. Nos encontramos en la sala de descanso, donde la cafetera seguía goteando como un reloj que marcaba cada segundo de tensión. Sofía me escuchó mientras le contaba, de forma cuidadosa, que algo extraño estaba pasando en la oficina. No mencioné los documentos, no estaba lista para confiar tanto en nadie. Andrea, dijo en voz baja, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie nos escuchaba, tú y yo sabemos que aquí siempre pasan cosas raras. Pero últimamente, no sé, esto se siente diferente. Me quedé esperando a que continuara, pero en lugar de eso, cambió el tema. Me dejó con más preguntas que respuestas, y una sensación incómoda de que sabía más de lo que estaba dispuesta a decir. Esa tarde, Luis volvió a aparecer. Esta vez no trató de esconder su curiosidad. Se inclinó sobre mi escritorio, sus ojos fijos en mí como si quisiera perforar cualquier barrera que intentara levantar. ¿Cómo te va, Andrea? Últimamente se te ve un poco distraída. Me limité a sonreír. No iba a darle nada con lo que trabajar. Pero algo en su tono me dejó claro que estaba probándome, buscando una reacción que confirmara sus sospechas. Decidí intentarlo con otra persona, alguien más neutral, Mateo, del área de ti. Había tenido pocos tratos con él, pero siempre parecía estar al margen de los conflictos. Pensé que, tal vez, podría confiar en alguien que no estaba directamente involucrado en las decisiones de la gerencia. Lo encontré en su cubículo, rodeado de monitores y cables. Le pedí ayuda con un problema menor en mi computadora, un pretexto para iniciar la conversación. Mientras trabajaba, le lancé una pregunta casual. Mateo, ¿has notado algo raro últimamente? No sé, como que el ambiente está más tenso. Él levantó la vista, dudando por un momento antes de responder. Pues, sí, he escuchado cosas, pero ya sabes cómo es esto. Rumores van y vienen. Lo que sí puedo decirte es que alguien ha estado pidiendo acceso a correos y archivos de ciertos empleados. No sé exactamente quién, pero no es algo normal. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Podrían estar vigilándome? ¿Sabrían ya lo que había encontrado?
Mateo no dijo más, pero sus palabras me dejaron claro que el juego había cambiado. Ya no era solo una cuestión de que sabía yo, sino de quien más sabía que lo sabía. Esa noche, mientras intentaba poner en orden mis pensamientos, Sofía me llamó. Su tono era diferente, más urgente. Andrea, tenemos que hablar. Ahora. Nos encontramos en un café lejos de la oficina. No había mucha gente, pero Sofía seguía mirando por encima de su hombro, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Hay algo que necesitas saber, empezó, pero antes de que pudiera continuar, su teléfono vibró. Miró la pantalla y palideció. Lo siento, tengo que irme. Se levantó tan rápido que apenas me dio tiempo de reaccionar. La vi salir, dejando en la mesa una servilleta doblada. La abrí con manos temblorosas y leí las palabras escritas a toda prisa. ***, cuidado con Luis. No es quien dice ser. ***. Regresé a casa con la mente hecha un caos. Cada interacción, cada palabra, cada gesto, ahora tenía un nuevo significado. Luis, el que siempre parecía tan amigable, tal vez estaba jugando su propio juego. Y yo, atrapada en medio de todo, no sabía en quién confiar. El problema de las máscaras es que nunca sabes qué hay detrás hasta que es demasiado tarde. Las cosas cambiaron drásticamente en cuestión de horas. El rumor llegó como un cuchillo en la oscuridad. Hay una filtración interna. Nadie sabía exactamente qué información se había filtrado, pero todos parecían estar seguros de algo. Alguien aquí era el responsable. Y ese alguien parecía ser yo. La noticia se regó como un incendio. La gente dejó de mirarme a los ojos. Algunos se susurraban entre ellos mientras yo pasaba. La misma oficina que una vez sentí como un lugar seguro ahora me apretaba como una trampa, cada rincón lleno de miradas acusadoras. Luis fue el primero en hacer un comentario directo. Se acercó a mi escritorio con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Has escuchado el rumor, Andrea? Dicen que alguien está jugando a ser héroe con información delicada. ¡Qué locura! No. Su tono era casual, casi burlón, pero su mirada estaba cargada de intención. Me quedé en silencio, resistiendo el impulso de responder. No quería darle más razones para sospechar, aunque estaba claro que ya había tomado una decisión sobre mi culpabilidad. La situación empeoró durante la junta del mediodía. El gerente general, con una expresión tan fría como el aire acondicionado que rugía en la sala, anunció que habría consecuencias severas para quien estuviera detrás de la filtración. No mencionó nombres, pero sentí cada palabra como un golpe dirigido a mí. Esto no es un juego, dijo, su voz cortando el silencio. La lealtad a esta empresa no es negociable. De vuelta a mi escritorio, traté de enfocarme en mi trabajo, pero mis manos temblaban mientras escribía correos que ya no importaban. Sabía que estaba en una lista, aunque nadie me lo había dicho directamente. Más tarde, Sofía me envió un mensaje por chat interno. ***, te están buscando, Andrea. Ten cuidado. ***. El mensaje fue breve, pero suficiente para confirmar lo que temía. Me estaban observando, esperando que cometiera un error que les diera una excusa para deshacerse de mí. Por la tarde, el clima en la oficina era más tenso que nunca. Hasta los sonidos habituales, las teclas, las impresoras, las conversaciones en susurros, parecían apagados, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Mateo, el de ti, pasó por mi lugar con un archivo en la mano. Se detuvo un momento, mirándome con una mezcla de preocupación y algo más que no podía identificar. Andrea, dijo en voz baja, ten cuidado con lo que abres en tu computadora. Alguien está buscando algo para incriminarte. Mi corazón dio un vuelco. ¿Incriminarme? ¿Cómo? ¿Qué podrían estar buscando? Antes de que pudiera responder, una notificación apareció en mi pantalla, una solicitud de reunión urgente con el Departamento de Recursos Humanos. Sabía lo que significaba. Caminé hacia la sala de reuniones con una sensación de irrealidad, como si estuviera observando todo desde fuera de mi cuerpo. Al llegar, encontré a Luis sentado junto a la jefa de Recursos Humanos, ambos con expresiones serias pero contenidas. Andrea, hemos recibido reportes de que podrías estar relacionada con ciertos eventos recientes, empezó ella, con una voz tan amable que dolía más que si hubiera sido cruel. Luis me miraba, como un depredador disfrutando del momento antes del ataque final. No dije nada. Sabía que cualquier palabra que saliera de mi boca podría ser usada en mi contra. Entendemos que esta es una situación delicada, continuó, pero necesitamos realizar una investigación. Por el momento, tu acceso a ciertos sistemas estará restringido. Me levanté de la reunión sintiéndome vacía. No fue un despido directo, pero era claro que estaban preparando el terreno. De vuelta en mi escritorio, algunos compañeros evitaban mirarme. Otros se deleitaban en el espectáculo, como si estuvieran viendo una tragedia que no les afectaba. Sofía se acercó antes de que me fuera. No puedo quedarme mucho, pero tienes que saber algo. Esto no es casualidad. Te quieren fuera, y Luis tiene algo que ver con eso. Su confesión me dejó helada. Luis. Siempre había sospechado de él, pero ahora tenía la confirmación. Lo peor de todo era que no sabía cómo defenderme sin empeorar las cosas. Esa noche, mientras empaquetaba mis cosas por si el peor escenario llegaba al día siguiente, me di cuenta de algo. Ya no se trataba de salvar mi empleo. Ahora, se trataba de demostrar que detrás de esas acusaciones había algo mucho más grande. Pero para hacerlo, tenía que jugar un juego peligroso. Y tenía que ganar. ¿Te está gustando la historia? Imagina descubrir más relatos como este, llenos de drama, emoción y contados con una voz que te atrapa desde el primer segundo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Aquí, la historia no solo se cuenta, se vive. El aire en la oficina estaba más pesado que nunca, y no era solo una sensación. Cada paso que daba hacia la sala de reuniones era un recordatorio de lo que estaba en juego.
No era solo mi empleo, era mi dignidad, mi integridad y, quizás, mi futuro. Andrea López, por favor pase a la sala principal, anunció una voz mecánica desde el intercomunicador. Las miradas de mis compañeros me siguieron hasta la puerta. Algunos eran de lástima, otros de indiferencia, pero todos sabían que algo grande estaba por suceder. Entré y cerré la puerta detrás de mí. En la sala me esperaban 3 personas, la jefa de recursos humanos, el gerente general y, para mi sorpresa, un abogado corporativo que nunca había visto antes. Frente a ellos, una carpeta con mi nombre escrito en letras negras y gruesas. Andrea, comenzó la jefa de recursos humanos, estamos aquí para discutir información que ha llegado a nuestra atención. Sabemos que tienes algo que podría ser clave para resolver ciertos problemas recientes en la empresa. El abogado intervino casi de inmediato, con una voz tan calmada como inquietante. Nos gustaría que colabores con nosotros, entregando cualquier documento o archivo que tengas en tu poder relacionado con estos asuntos. Esto podría ser beneficioso para ti. Sabía lo que significaba colaborar en este contexto. Entregar los documentos, renunciar a cualquier posibilidad de controlar la narrativa y quedarme a merced de sus intenciones. Pero también sabía lo que significaba negarme, un despido inmediato, posiblemente sin posibilidad de defensa. ¿Qué es exactamente lo que creen que tengo?, respondí, tratando de mantener la calma. El gerente general se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que no llegaba a ser amigable. Sabemos que has accedido a información confidencial. No estamos aquí para acusarte, Andrea, sino para resolver esto de manera profesional. Si cooperas, podemos garantizar que todo quede en buenos términos. La amenaza implícita era clara, si no cooperaba, las consecuencias serían cualquier cosa menos buenas. Miré la carpeta frente a ellos, preguntándome cuánto sabían realmente. Si entregaba los documentos, podrían utilizarlos para proteger al CEO y aplastar cualquier intento de exponer la verdad. Si no los entregaba, me enfrentaría a un despido inmediato y posiblemente a un proceso legal por incumplimiento de contrato. La voz del abogado interrumpió mis pensamientos. Es una decisión sencilla, Andrea. Colaborar con nosotros o enfrentar las consecuencias de tus acciones. Mis manos temblaban bajo la mesa. Pensé en todo lo que había perdido hasta ahora, la confianza de mis compañeros, la tranquilidad de trabajar en un ambiente estable, la posibilidad de seguir adelante sin problemas. Pero también pensé en lo que podría perder si me rendía completamente, mi capacidad de mirar al espejo y respetar a la persona que veía. Necesito tiempo para pensar, dije, tratando de ganar algo de espacio. El tiempo es un lujo que no tenemos, replicó el gerente general, su tono ahora más frío. Necesitamos una respuesta ahora. Miré al abogado, luego a la jefa de recursos humanos, buscando algún rastro de humanidad en sus expresiones. No encontré nada más que profesionalismo impenetrable. El silencio en la sala se alargó mientras ellos esperaban mi respuesta. Por un instante, consideré ceder, entregar los documentos y terminar con todo esto. Pero luego recordé a Sofía, a los compañeros que me habían advertido, y a los rostros de aquellos que habían sido despedidos sin previo aviso. Finalmente, respiré hondo y levanté la mirada. No tengo nada más que decir en este momento. El gerente general frunció el ceño, pero no dijo nada. La jefa de recursos humanos intercambió una mirada rápida con el abogado, quien tomó la palabra. Entendemos tu postura, Andrea, pero te recomendamos reconsiderar. Esto no va a desaparecer. Salí de la sala con las piernas temblando, pero con una decisión firme en mi corazón. Si iba a caer, no sería sin pelear. Tenía que encontrar una forma de usar esos documentos de manera que garantizara que la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias personales. El reloj corría, y sabía que cada segundo que pasaba me acercaba más al punto de no retorno. El golpe final llegó cuando la noticia se filtró, como si el peso de la verdad finalmente no pudiera ser contenido más tiempo. No hubo anuncios oficiales, solo rumores que empezaron a rodar por los pasillos de la empresa, como una tormenta arrasando con todo a su paso. El CEO había sido destituido. Las decisiones fraudulentas, los maltratos y las manipulaciones internas que había encabezado durante años ahora eran públicos. La verdad, al fin, se había liberado. Pero no fue gratis. La primera vez que lo escuché fue en el pasillo, cuando una de las secretarias pasó corriendo junto a mí, con el teléfono en la mano. El CEO está fuera, dijo con voz temblorosa, apenas conteniendo el alivio y el asombro. Ya no es nuestro jefe. Se fue. Mi estómago se revolvió. El peso de todo lo que había pasado me cayó de golpe. La lucha, las noches sin dormir, el constante miedo de ser descubierta, todo parecía llegar a su fin. El CEO ya no estaba, pero lo que no sabían era que mi victoria no significaba que mi vida volviera a ser como antes. A la mañana siguiente, me convocaron a una reunión. El nuevo comité directivo, compuesto por varios de los antiguos subalternos del CEO, estaba presente, y su mirada no era la de quienes celebran un triunfo. Era la mirada de quienes se ven obligados a hacer limpieza después de una tormenta. Andrea, comenzó la nueva directora de operaciones, su voz grave y calculadora, hemos llegado a la conclusión de que no podemos ignorar lo sucedido. Has tomado una decisión valiente, pero tus acciones también han tenido consecuencias serias para la empresa. No podía mentir. Sabía que, aunque la verdad había salido a la luz, no era vista como una heroína por ellos. Para ellos, había causado caos. Para ellos, había sacudido la base misma sobre la que se sustentaba la imagen de la compañía. Lo sé, respondí, sin intentar defenderme. Sé que esto ha sido difícil para todos, pero nadie quería ver la verdad. La directora me miró con una mezcla de desconcierto y desdén, como si esperara que me disculpara. Pero no lo hice. No iba a pedir perdón por hacer lo correcto. La empresa va a pasar por una reestructuración, dijo el abogado corporativo que estaba presente. Tu puesto ya no existe en la nueva estructura. Tu despido es una medida necesaria para asegurar que los daños no sean mayores. Cada palabra fue como una daga. Sabía que esto era lo que sucedería. Sabía que no podrían dejarme seguir, no después de lo que había hecho.
Pero aún así, me costó procesarlo. Mi mente quería resistirse, pero sabía que la decisión ya estaba tomada. Me levanté lentamente, tratando de mantener la compostura mientras sentía el nudo en la garganta. No iba a rogar por mi puesto. No iba a someterme a sus condiciones. No era la misma Andrea de antes. Entiendo, dije, mi voz firme. Lo acepto. Pero quiero que quede claro que lo hice porque no podía quedarme callada, viendo cómo se destruye todo lo que queda de esta empresa solo por el beneficio de unos pocos. Me di la vuelta sin esperar una respuesta. No la necesitaba. Sabía que lo que había hecho no solo había costado mi puesto, sino que había expuesto a todos aquellos que se habían aprovechado del sistema, a los que habían guardado silencio durante años. Y aunque yo no podría cambiar la injusticia de todo lo que había pasado, sabía que mi decisión había hecho que algo importante empezara a moverse. Al salir de la oficina, mis compañeros me miraban de reojo. Algunos bajaban la cabeza, otros me miraban como si yo fuera un espectro que no debía estar allí. Pero había algo en sus ojos que ya no era indiferencia. Había algo que se sentía como respeto, o quizás miedo. Algunos vinieron a despedirse, otros simplemente me dejaron en paz. Pero lo que más me impactó fue Sofía. Cuando salió de su cubículo y me miró con una sonrisa triste, supe que, aunque todo había cambiado, algo en mí seguía intacto. «Lo hiciste, Andrea», me dijo, su voz casi susurrante. «Te arriesgaste, y aunque te caíste, ganaste. Ahora, todos sabemos que las cosas no van a ser lo mismo». «Lo sé», respondí, con una sonrisa que no lograba esconder la amargura. «Pero no sé si eso es suficiente para mí». La empresa seguía en pie, pero ya no era la misma. El CEO había caído, pero las estructuras de poder seguían siendo las mismas. Había tomado la decisión correcta, pero el camino a seguir ahora era incierto. Mientras salía por la puerta principal de la empresa por última vez, sentí que el peso de todo lo que había pasado se desvanecía, pero una nueva carga comenzaba a formarse. No sabía qué depararía el futuro, pero algo en mi interior sabía que esto era solo el comienzo. Lo que había perdido no importaba tanto como lo que había ganado, la certeza de que la verdad, aunque dolorosa, es la única que te permite respirar con libertad. Y aunque mi carrera profesional estaba en ruinas, mi integridad seguía intacta. Eso, al final, era lo único que realmente importaba. Caí, pero de alguna forma, renací. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido increíble. Además, me encantaría saber tu opinión. Déjame tu comentario aquí abajo. Y si fueras el protagonista, ¿qué te hubiera gustado hacer o decir? Dime cuál fue tu escena favorita. Gracias por estar aquí.